Buenas tardes, Eneida. Bienvenida a la Intervía. Bueno, gracias por aceptar la entrevista. Quería comenzar preguntándote acerca de un término que suena mucho hoy en día con respecto a la reinvención de la industria petrolera, que sabemos que está pasando un mal momento, no nada más en Venezuela, sino en todo el mundo por el problema del COVID-19. Esta situación ha generado una baja demanda y por tanto hay una sobreoferta terrible y como todas las empresas del mundo están buscando la manera de reinventarse. Hay un término que suena mucho que es la diversificación de cartera. ¿Tú podrías explicarnos qué es la diversificación de cartera? Hola Felipe, buenas tardes. Primeramente te doy las gracias por esta oportunidad que me das para hablar sobre un tema que está ahorita, como se dice, acabo de salir del horno, como el pan. Esto es un tema muy interesante. Ahorita se están moviendo todos los elementos que forman parte de la economía, del equilibrio de la economía mundial a raíz de esta pandemia del COVID-19. Y bueno, la industria petrolera no escapa de este escenario en donde ha habido un cambio hay un excedente de oferta de petróleo, efectivamente, porque ha bajado mucho la demanda, porque ha bajado el ritmo del movimiento de las economías y la necesidad que existía en una manera normal del equilibrio de la economía, de demanda de los recursos energéticos, principalmente la gasolina, ha bajado muchísimo y eso hace que haya un exceso de oferta y al haber mucha oferta de este bien en el mercado, eso hace que bajen los precios. Esto es una situación en donde al principio no se sabía cuánto tiempo iba a durar y ya ahorita lleva más de varios meses, lo que hace que muchas empresas están viendo cómo reorientar su economía para subsistir ahora en este nuevo escenario económico. Y sí, la diversificación de cartera, yo pienso que es una clave. ¿Cómo funciona eso? Siempre tenemos que llevar la economía al campo personal, porque la economía mundial no es otra cosa que la sumatoria de escenarios individuales, tanto a nivel de personas como a nivel de pequeñas empresas, medianas y grandes empresas. La diversificación de la cartera funciona como uno tiene sus ingresos y uno juega con lo que es la cuenta de ahorro, la cuenta corriente y los ahorros uno, dependiendo de la inclinación de la persona, cómo quiere invertir su dinero, sus ahorros. Unos prefieren tenerlos en ahorros, otros prefieren invertirlos en bonos, otros en infraestructura, en construcción, como de una manera de garantizar sus ahorros que perduren en el tiempo y que tengan un rendimiento. Dependiendo de la velocidad del rendimiento, a mayor posibilidades de obtener un retorno a la inversión rápida, es un mayor riesgo. Otras personas son más conservadoras y prefieren no tener un riesgo muy elevado a la inversión, sino que los beneficios sean más a largo plazo. En este caso, la diversificación de cartera en la industria petrolera está en función de los derivados del petróleo. Principalmente lo que nosotros siempre asociamos, la producción de petróleo está asociada con la gasolina y en segundo nivel el gas. Pero estos no son los únicos derivados del petróleo. Entonces, la industria petrolera tiene la clave del éxito y la sobrevivencia de la industria petrolera es ver cómo puede jugar con los diferentes productos derivados del petróleo que tengan una garantía de sobrevivencia en esta economía, en esta situación actual, donde no solamente hablamos de la gasolina y del gas, el asfalto. Van a seguir existiendo las calles, en los países de las 4 estaciones, las calles se deterioran con más facilidad y siempre va a haber necesidad de asfalto para reparar las vías, los techos de las construcciones,
principalmente están recubiertas con asfalto para evitar las filtraciones. Los fertilizantes para la producción, la gente va a seguir necesitando alimentos para comer, para su consumo personal, y eso implica que van a seguir necesitándose fertilizantes para la agricultura. También van a seguir necesitándose los plaguicidas, fungicidas, herbicidas para fumigar. Las telas sintéticas son una gran inversión. Las pinturas, los disolventes, los jabones. Hay personas que no saben que hay jabones, perfumes, tintes, cosméticos que son producidos con derivados del petróleo. También están los productos para la preservación de alimentos. Están los fármacos, las industrias farmacéuticas, productos sanitarios y productos de construcción. Cabe mencionar el ejemplo de las petrocasas, de la petroquímica, que eso es una gran invención. Entonces hay muchas vías alternas. Eso es un campo tan amplio que permite la sobrevivencia y garantía de mantenerse en el mercado de la industria petrolera, donde la clave no está en la materia prima, que es el petróleo. La clave está en cómo uno va ahora a cambiar el porcentaje de producción de los derivados del petróleo, que es donde realmente está la ganancia de la industria petrolera, y que esté acorde con las nuevas necesidades del mercado actual. Yo veo que lo que está pasando ahorita es un cambio del equilibrio de la economía. Veníamos viviendo un equilibrio de la economía producto del libre juego de la oferta y la demanda, pero ahorita se están moviendo todos esos elementos que forman parte de ese equilibrio económico, y ahora tenemos que esperar que surja un nuevo equilibrio de la economía producto del nuevo reajuste de todas las partes que participan en la economía. Espero que, no sé si tienes alguna pregunta al respecto, algún otro punto adicional que te gustaría discutir. Esto es un tema muy amplio y uno se apasiona. Fíjate tú, Eneida, con respecto a mi segunda pregunta es, fíjate que si uno ve los portales, hay un portal, por ejemplo, que se llama dinero.com, que tiene una sección muy amplia que habla sobre el tema de la industria petrolera. Me llama la atención dos noticias que suenan, no nada más en este portal, sino en muchas. Hay una empresa petrolera de Colombia que se llama la empresa está llamada la industria billonaria de Colombia, se llama Parex, y esta empresa se ha caracterizado por hacer pequeños negocios. Es algo así como una industria petrolera en formato más pequeño, lo cual a mi manera de ver de repente la hace más flexible, y por eso ellos han estado obteniendo dividendos más o menos, porque si uno navega el portal de Parex, que lo he estado viendo, ellos dicen que se han concentrado en jurisdicciones con regulaciones fiscales estables. Me imagino que la negociación con el Estado en las zonas en las que ellos extraen petróleo, y utilizando nuevas tecnologías en escala pequeña. Mi pregunta se refiere de repente a este modelo que está utilizando Parex de redimensionarse hacia una industria más pequeña, más flexible. ¿Será parte de esa nueva reinvención de la industria? ¿Tú ves eso viable como tendencia a futuro? Fíjate que yo pienso que no tanto la estrategia estaría fundamentada en el tamaño de la empresa, porque hemos estado hablando de empresas grandes, grandes corporaciones petroleras, y esta es una empresa que opera con microempresas, empresas de una escala menor. Yo diría que no tanto estaría en función del tamaño de la empresa petrolera, sino en función de los productos que elaboran.
porque en esta situación que estamos viendo ahorita a nivel del mercado, donde la industria automotriz está bajando su circulación, el volumen de vehículos que están circulando precisamente por las limitaciones que hay de la gente de salir de sus casas o el número de empleos que están activos, eso ha bajado bastante y por consiguiente la gente y muchas personas que siguen activas a nivel laboral lo están haciendo desde su casa, por lo tanto tienen sus vehículos estacionados, no hay un consumo de gasolina en el mismo la misma cantidad de antes del COVID-19 y eso hace que las empresas petroleras tengan que ver cómo varían el porcentaje de su producción diversificada en base al petróleo para poder subsistir y mantener unas ganancias. Bueno, no tanto es el seguir produciendo petróleo, sino cómo van a producir materia derivada, valga la redundancia, cómo van a elaborar productos derivados del petróleo que garanticen su sustentabilidad en el mercado a largo plazo. Ahorita ellos es como un ensayo. Uno está en un laboratorio haciendo varios experimentos y eso es lo que se está sucediendo ahorita. Todas las empresas que han sido afectadas por el virus, el COVID-19, donde se están moviendo las variables de la economía, tienen que ahora empezar a hacer ensayos, pruebas de laboratorio para ver cuál es el resultado. Y así han sucedido, por ejemplo, también en muchas pruebas de chef, que han salido con recetas famosas, que han sido productos de ensayos, productos hasta de errores, y así tiene que ser tanto la industria petrolera como las otras industrias, es ver ahora cómo van a modificar el porcentaje de su producción diversificada en base al petróleo como materia prima, en productos que tengan aceptación en el mercado y que garanticen su permanencia en el mercado y que sigan generándoles ganancias. Ahorita a lo mejor no van a estar tan preocupados en la generación de ganancias, sino en cómo mantenerse en el mercado con productos que sean adquiridos por los consumidores. Como ahorita hay una variación de la oferta y la demanda, ahora ellos tienen que hacer diferentes juegos de laboratorio para ver cómo ellos alcanzan el mercado meta, como se dice, cuáles son las nuevas necesidades y cuáles son los nuevos productos que las personas estarían dispuestas a consumir, y en este caso los productos derivados del petróleo. Estamos todos en un laboratorio. Estamos viendo cómo se están moviendo las nuevas variables de la economía y simplemente es una cuestión de esperar y ver cuál es el resultado, cómo se reacomodan las variables de la economía y cómo la industria petrolera va a redefinir su estrategia de mercado y su cartera de producción. Por otro lado, Eneida, apartándonos un poco del tema de las pequeñas petroleras que han podido usar su creatividad y han logrado dar dividendos, hay una noticia desde hace varios días que Chevron compró a Noble Energy, una empresa pequeña que está en Houston, opera en Houston, acaba de comprarla y se dice que está por comprar otras, tanto Chevron como Shell están por comprar empresas pequeñas. Esto me recuerda cuando hay, por ejemplo, crisis bancarias, que los bancos pequeños desaparecen y los bancos grandes se hacen más grandes porque compran a los pequeños. Ellos pueden hacerse de su botín por el hecho de tener más fuerza. ¿Tú crees que contrastando con lo que acabamos de hablar en otra dimensión, las empresas grandes venga una tendencia de que empiecen a comprar industrias más pequeñas para hacerse más grande cuando venga un efecto rebote en la economía?
Otra muy buena pregunta, Felipe. Eh, en el caso de empresas como Chevron, Shell, y otras grandes corporaciones petroleras que tienen muchos años de experiencia en el mercado, han vivido muchas situaciones económicas de altas y bajas, tienen una experiencia de amplitud en su visión de cómo manejar los vaivenes de la economía. Eh, no tanto porque sea una gran empresa que esté tratando de comprar las pequeñas empresas que quieren vender para, para hacerse más grandes y más fuertes, porque también se ha dado el caso de otras empresas grandes que no tienen esa capacidad, esa experiencia, esa confianza de arriesgarse a trabajar en un mercado donde no están claras las condiciones, y en vez de comprar, como lo está haciendo esta empresa Chevron, que está comprando pequeñas empresas, pudiera ser por esa visión que tienen de diversificar su producción y tener una mayor presencia no solamente en Estados Unidos, sino que estas son empresas que tienen presencia en diferentes puntos a nivel del planeta, para ahorrar también lo que es transporte. Compran empresas también que estén en diferentes puestos para ahorrar muchos costos variables. En el caso de otras empresas petroleras que no tienen esa confianza, al contrario, más bien optan por vender parte de sus instalaciones, porque no están en la capacidad de generar los suficientes recursos para mantener esas instalaciones, o porque deciden simplemente mantener a todo su personal, gran parte de su personal, en las casas, haciendo el trabajo que antes lo hacían en las oficinas, y dirán, bueno, ¿para qué vamos a tener tantas instalaciones desocupadas, vacías, sin personal, que ahora está trabajando en su casa? Es más productivo porque ahorran tiempo de traslado, trabajan la misma cantidad de horas, rinden haciendo el producto que les requiere, y nosotros no necesitamos mantener las mismas oficinas pagando unos gastos fijos de servicio, de impuestos, tantas cosas que genera una infraestructura física instalada, y deciden vender. Entonces, estas empresas, ante esta situación que se está viviendo, estas empresas petroleras, grandes corporaciones con años de experiencia, que tienen también experiencia en realizar productos diversificados, utilizando el petróleo como materia prima, son empresas que tienen una visión mucho más amplia, son más arriesgados y han visto más bien una oportunidad en el mercado que otras empresas no lo han visto. Estas empresas que se toman el riesgo de invertir comprando otras pequeñas empresas es porque han visualizado algo, han hecho un estudio de mercado, han hecho un estudio de su estructura de costos y de los productos que estas pequeñas empresas producen, y su personal especializado, que también es un recurso súper importante de todas estas empresas, que otras empresas no lo han visto. Entonces, por eso es que vemos diferentes personajes, grandes y pequeñas empresas petroleras, que tienen diferentes reacciones ante un cambio en la estructura de mercado, y que tienen una reacción diferente. Unos se arriesgan porque tienen una visión más amplia y han visto una oportunidad que otras empresas no la han visto. Y es por eso, vamos a ver cuál es la estrategia, qué es lo que ellos están viendo en el futuro, que están tomando estas decisiones de comprar estas pequeñas empresas, que otras empresas petroleras, otras grandes empresas petroleras no lo están haciendo, sino que más bien pudieran pensar en disminuir el número de las instalaciones que tienen. Entonces, esto es algo muy interesante. Igualmente, como lo he venido opinando, estamos todavía es como un juego de dominó. Las piezas se están moviendo y hay
jugadores que están agarrando sus piezas y dependiendo de cuáles son las piezas que tienen y cuáles son las oportunidades de hacer las siguientes jugadas, juegan o no juegan y cuáles son las piezas que van a colocar en la mesa. Entonces, todo esto forma parte de una dinámica que estamos en pleno movimiento de las piezas económicas, en donde hay empresas que toman unas decisiones diferentes de otras empresas y son simplemente riesgos o son producto de su experiencia pasada ante diferentes situaciones que han vivido y que la han enfrentado con éxito y dicen, vamos a enfrentar esta situación y vamos a tener éxito como lo hemos tenido en el pasado. Esa es mi humilde opinión. No sé qué opinas tú, Felipe. Bueno, de todas maneras, mi opinión es que todo va a quedar reconfigurado. No soy experto en petróleo, todo va a quedar reconfigurado luego de que la economía se asiente de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, se asiente y las cosas tomen un nuevo curso, porque eso tarde o temprano va a ocurrir. No sabemos cuánto tiempo va a tardar, pero va a ocurrir. Yo, a manera de cierre, quisiera preguntarte, pero aquí sí siéntete en libertad de especular, podemos equivocarnos, pues, o sea, ¿no? En este momento, como tú dices, las piezas están sobre la mesa y podemos equivocarnos. ¿Cómo te imaginas tú cómo te imaginas tú la industria petrolera luego de una reconfiguración de la economía? Es un ejercicio especulativo, es totalmente especulativo, ¿no? Por supuesto que nadie tiene la respuesta, pues nos podemos equivocar, pero según tu opinión, ¿cómo te imaginas tú, un ejercicio de imaginación, cómo te imaginas tú que se recompondría viendo lo poco que hemos visto en este momento de la reconfiguración de la industria? ¿Cómo te imaginas tú que va a quedar la industria a mediano plazo? Bueno, estamos totalmente de acuerdo en que la industria va a cambiar, así como todos los negocios. La industria petrolera va a cambiar, pero en mi opinión, yo considero que va a cambiar para mejor. Todas las cosas que suceden en esta vida suceden no por accidente, sino por una razón de ser. Ante esta situación que estamos viviendo, yo lo veo como una oportunidad para mejorar. Cuando las cosas pasan muchos años en un ambiente de estabilidad, de calma, de rutinariedad, de vida rutinaria, de normalidad, llega un momento en donde las cosas, esas razones de lucha para mejorar, tienden a mermar. Y yo veo esto como un escenario perfecto para revisar cada una de las empresas que están enfrentando esta situación. Y la industria petrolera es una industria fuerte, dinámica, brillante. No es la primera vez que la industria petrolera pasa por una situación parecida. La industria petrolera ha pasado por situaciones de crisis, situaciones de declive económico, depresión de los años 30, ha pasado por muchas situaciones de inestabilidad política, inestabilidad social, inestabilidad climatológica, tantas cosas por las que ha pasado la industria petrolera, y hemos visto como la industria petrolera ha visto esos escenarios como oportunidades para mejorar y fortalecerse. Ante este escenario, yo lo que pienso es que la industria petrolera va a revisar su estructura de costos, su estructura de personal, su estructura de recursos, y va a visualizar cómo ante este nuevo escenario puede redireccionar sus funciones para ser más eficaz y más eficiente. Si de repente la industria petrolera ha podido acostumbrarse a trabajar bajo un ritmo donde pudiera tener elementos que son tóxicos, que son improductivos, que lo que hacen es generar costos y no incrementar la efectividad laboral, la efectividad de la producción,
ante este escenario, estoy absolutamente convencida de que esto va a ser como la excusa perfecta para que cada una de estas industrias petroleras, estas empresas petroleras, revisen su funcionamiento. Y yo pienso que va a ser una oportunidad para que ellos incrementen el empleo de la tecnología de vanguardia, incrementarlo en sus funciones, en sus etapas de producción, en sus etapas de refinanciamiento, perdón, en su ideología de cómo entrenar a su personal que esté mejor preparado tecnológicamente para que esté a la altura de las necesidades de la tecnología de hoy en día. Los programas, las aplicaciones, y eso puede disminuir inclusive los costos de viáticos. ¿Cuántas veces no vemos cómo el personal petrolero invierte horas en viajes de un lugar a otro, eh, horas de cansancio, cuando esas horas se pueden invertir de otra manera? Costos de hotel, costos de taxi, costos de alojamiento, costos de papeleo, tantos costos que pueden redefinirse ahora con el implemento de la tecnología, descubrir cómo podemos mejorar las reuniones que se hacen simplemente online con estas nuevas aplicaciones que están en el mercado. La persona simplemente está en su oficina o está en su casa haciendo su trabajo de ingeniería, trabajo de contabilidad, trabajo de prevención, de cultura preventiva, trabajo de calidad, X, tantas cosas que se pueden hacer ahora remotamente. Y ese tiempo que se invierte en viaje, esos costos que se invierten en costos de pasajes, de hotel, se pueden ahorrar. Las personas estarían menos cansadas y la industria sería más productiva, utilizando los mismos recursos de manera más eficiente. Sería una oportunidad brillante para aprovechar de cómo mejorar la tecnología en las instalaciones remotas, de monitorear los valores de producción, los valores de refinamiento, los niveles de emisión de gases, tantas cosas que se pueden mejorar. Yo veo esto más bien como una oportunidad de oro para que la industria petrolera mejore aún más su producción, mejore aún más el uso, el implemento de sus recursos. Entre esos está el recurso humano, el recurso financiero, el recurso tecnológico, y ser una industria, vamos a ver una industria petrolera más fuerte, más vital y más atractiva, donde la gente va a querer seguir formando parte de la estructura de las industrias petroleras. Yo lo veo así, Felipe, definitivamente. Yo lo veo esto más bien como una oportunidad de ganancia y no como una oportunidad de desánimo. Es, la industria petrolera lo va a volver a hacer. Vamos a verlo, de eso estoy segura. Bueno, Eneida, de verdad que lamentamos no tener más tiempo. Eh, Tengo que darte las gracias por haber aceptado la entrevista. En una futura oportunidad nos gustaría seguir hablando del tema de petróleo, que tiene tantísimo de qué hablar. Bueno, ¿quién más que tú para saberlo? Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes, Eneida. Bienvenida a la Intervía. Bueno, gracias por aceptar la entrevista. Quería comenzar preguntándote acerca de un término que suena mucho hoy en día con respecto a la reinvención de la industria petrolera, que sabemos que está pasando un mal momento
no nada más en Venezuela, sino en todo el mundo, por el problema del COVID-19. Esta situación ha generado una baja demanda y por tanto hay una sobreoferta terrible. Como todas las empresas del mundo, están buscando la manera de reinventarse. Hay un término que suena mucho que es la diversificación de cartera. ¿Tú podrías explicarnos qué es la diversificación de cartera?